Después de escuchar las bienaventuranzas, seguramente los que oyeron esto dijeron, wow, no solo es una paradoja difícil de entender, sino que es contra naturaleza. El pecado original está en nuestro ADN y ahora resulta que nosotros tenemos que vivir en contra de lo que siempre creímos. ¿Cómo vamos a alcanzar esa clase de carácter? Por otro lado, y no menos importante, también debieron preguntarse, cosa que quizás nosotros no, ¿y cómo se relacionan las bienaventuranzas con todo lo que nos enseñaron toda la vida? Es decir, la ley de Moisés. ¿Todo eso ya no importa? ¿Nos olvidamos? ¿Confesamos que eso pasó de moda y ahora viene algo nuevo? Bien, ambas posturas entendibles. Lo que resultaría inentendible es que usted y yo no tengamos la respuesta. Hoy vamos a descubrir eso en el seguimiento del Sermón del Monte. Nuestro Señor responde a esas preguntas. Nuestro estudio de hoy, hay que cumplir la ley. Vayan a Mateo capítulo 5. Hay que cumplir la ley. Mateo capítulo 5, vamos al verso 17. ¿Listas sus Biblias? Bien, dice: oísteis que fue dicho, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De ahí nuestro título, hay que cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos. Señor, ruego que tu gracia nos abrace y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro Señor va a aclarar su posición respecto a la ley. Es que, por favor, entiende el contexto. Él empieza su filosofía, su evangelio, su doctrina con las bienaventuranzas. Si los que hacen una analogía con los 10 mandamientos tienen razón, digamos, 10 bienaventuranzas. ¿Está entonces opacando los 10 mandamientos? Porque lo que todo mundo quiere es ser feliz. Y ahora dice que por medio de las bienaventuranzas alcanzamos felicidad. Y sí, lo aplaudimos. Es más que edificante, reconfortante, ya lo entendimos, que los que lloran por el pecado van a recibir consolación, que los que muestran misericordia van a recibir misericordia. Entendimos que los pacificadores, entendemos eso, pero ¿qué hacemos con los 10 mandamientos? ¿Usted vino para terminar con eso? Nuestro Señor dice que deberíamos manejarlo con 3 posibilidades. La primera de ellas, atentos, los religiosos
es decir, puntualmente fariseos y saduceos, por sobre todo, acusaban al Señor de querer minimizar, descalificar los 10 mandamientos. Lo hacían con el afán de restarle méritos a él como maestro, porque los primeros en incumplir los 10 mandamientos eran ellos. De forma maliciosa, dicen, ¿se dan cuenta? Él no tiene interés en la ley de Moisés, no tiene interés en nuestros orígenes. Él viene con una nueva doctrina. Él quiere abrogar lo que siempre hemos tenido. Pues bien, nuestro Señor no enseñaba con la autoridad de ninguna de esas corrientes religiosas. En ese entonces usted necesitaba certificación cuando iba a enseñar. Bueno, ¿quién respalda vuestra instrucción? Oh, los fariseos, los escribas, los saduceos o cualesquiera otros. Pero nuestro Señor no enseñó con ninguna de esas credenciales. Él enseñaba con su propia autoridad, lo cual ofendía, amenazaba y lo diferenciaba de los religiosos. Esto, por supuesto, los enfurecía. Sumado a esto, deliberadamente hacía cosas contrarias a las que estos enseñaban. ¿Como cuál? Bueno, sanaba a las personas en días de reposo. Pudo haberlo hecho los otros 6 días de la semana, sin duda lo hizo, pero deliberadamente, con total intención, se esforzaba, bueno, si es que él alguna vez se esforzó, para que fuera en sábado, provocándoles, diciendo, no estoy siguiendo vuestra autoridad. No observaba las tradiciones de ellos, no quebrantaba ni la ley del reposo ni tampoco la ley de Moisés. En todo caso, quebrantaba los legalismos de los religiosos. Quebrantaba todo lo que no estaba en la ley de Moisés y ellos lo habían impuesto. Y no lo imponían en abono a la moral, en abono a la santidad. Ellos imponían cosas porque eran legalistas. Igual que hoy día. Cantidad de religiosos que le imponen cosas a la gente porque les da la gana. No es mi interés discrepar con los religiosos hoy. En realidad, distante estoy de que me importe en nuestro contexto, pero como simple ejemplo digo, hay que vestir de esta o esta forma. Y si usted no viste de esta o esta forma, pues usted está quebrantando la ley. Por Dios, ¿dónde está eso? Sí, ahí dice que el hombre no debe usar vestido de mujer ni viceversa. Así que las mujeres hacen mal con usar pantalón. Vamos, eso no, la Biblia no lo dice, esa es su interpretación. Esa es su gana, en afán de legalismo, de imponer sus propias cosas. Pastor, ¿cómo dice eso? No es interpretación por simple lógica. En ese entonces los hombres no usaban pantalón. Así que si usted quiere ser rígido a la interpretación bíblica, por Dios, todos los hombres ya no usemos más pantalón. Y si así con pantalón algunos ya tienen problemas. Son puras tradiciones. Y nuestro Señor, obviamente a propósito, la sobrepasaba.
Para colmo, si es que la expresión es correcta en el contexto cuando hablo de mi Señor, parecía inclinarse por la amistad con publicanos y pecadores. Amistad que los religiosos repelían. Ellos a los publicanos y pecadores los consideraban no merecedores del favor de Dios y consecuentemente indignos de su amistad. Nuestro Señor mostraba todo el favoritismo posible por ellos, no por sus estilos de vida, cuidado, por ellos. Y en efecto, cada vez que su gracia tocó la vida de uno de esos publicanos o pecadores, estos fueron totalmente restaurados. Bien, queda bien claro que nuestro Señor no pretendía destruir la ley de Moisés. Con sus actitudes estaba destruyendo la hipocresía y el legalismo de los religiosos, que es muy diferente a abrogar la ley de Moisés. Ellos eran los que sí la quebrantaban al estar sus corazones distantes de Dios y distantes de la gente. Eran sus costumbres que eran parte de un ritual muerto, artificial, que los hacía arrogantes y esclavos. Eso absolutamente nuestro Señor sí lo abrogó, sí lo condenó, sí desnudó a los religiosos diciendo: esto es pura hipocresía. Y aunque aún no es el caso, digo, para nosotros, es exactamente igual con los que cualquiera sea su denominación religiosa, le dan rienda suelta a sus costumbres, que no están en la Biblia, y que por ello usted lo considera irrespeto. Usted tiene el derecho de considerar lo que usted quiera, pero si no está en la Biblia, no intente imponerle nada a nadie, porque espiritualmente nuestra única fuente de rectitud espiritual es la Biblia. Todo lo demás son su asunto. Y como en esta comunidad lo que nosotros hacemos es estudiar la Biblia, pues por favor, ni me pregunte si no está en la Biblia. Para los que traen Biblia. Bien, segunda cosa que podemos hacer con la ley o con este asunto de si la vino a abrogar o a cumplir. Nuestro Señor fue el único que realmente pudo cumplir la ley. Él fue acusado no de quebrantar la ley, sino de predicar en contra de la ley. En él no encontraron pecado, que contrastaba por completo con la vida de los religiosos. Así es que al cumplir la ley, él concluye la ley y da lugar a un nuevo pacto. Oiga, pero ¿por qué? A ver, explíqueme eso, mejor con una ilustración. Para destruir una semilla podemos hacer dos cosas cuando menos, o podemos tomar dos vías cuando menos. Una es que ponemos la semilla contra la piedra y tomamos otra piedra y la trituramos hasta que pierde toda su fuerza y deja de ser semilla. De hecho, eso es lo que los religiosos hacían con la ley de Moisés. La ponían en la piedra
y la trituraban con otra piedra y nunca la cumplieron. Pero hay una segunda vía. Bueno, ponga la semilla en la tierra, déjela que muera, por sí sola eso sucederá, un poco de tierra encima, y claro está que muy poco tiempo después esa semilla germinará y se convertirá en un fuerte y hermoso árbol. Bueno, ese es el asunto. Al morir nuestro Señor en la cruz del Calvario, esa semilla cayó en tierra fértil. Murió el Viejo Testamento porque Él lo cumplió a plenitud, el único. Murió sin pecado. Pero una vez muerto, germinó, dando luz a un Nuevo Testamento. Con esto no se abroga, no se descalifica, no se discrimina o se le resta mérito a la semilla o a la ley, sino que da lugar a un nuevo pacto. Esto significa que la única forma de cumplir la ley es precisamente con ese proceso. Él dice, no, yo no he venido para que la ley no se cumpla, he venido a cumplirla. Pero ustedes siguen triturándola contra la piedra porque sus corazones son de piedra. No van a poder cumplirla de esa forma. Yo, dice el Señor, voy a mostrarles muriendo para que germine una nueva vida. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Bueno, ¿y cómo nosotros hacemos eso? Precisamente cobijándonos bajo la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en el bautismo dice, muerto en Cristo, resucitado a una nueva vida. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio vicario, vicario significa en lugar de, cuando nosotros aceptamos en nuestro corazón, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros aceptamos que no hemos cumplido la ley y que la única forma es muriendo por causa de ese pecado, pero que por fe aceptamos de paso que el Señor Jesucristo por amor muere por nosotros, entonces nosotros nacemos a una nueva vida en Cristo. En conclusión, la única forma de cumplir los mandamientos o las bienaventuranzas es muriendo con Cristo y resucitando con Cristo a una nueva vida. De ahí que nadie puede conseguir nada de esto si no humilla su corazón a la causa de Cristo. Esa es la razón, por redundante, repetitiva y quizás hasta tediosa que les parezca a algunos, que desde este púlpito cada vez que se instruye se termina haciendo la invitación para venir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Oiga, por Dios, no raye en pensar que estamos necesitados de que usted levante la mano y que por eso la comunidad religiosa insiste. Sí, tal vez algunos predicadores y yo entre ellos necesitamos el alivio por nuestra falta de fe o por nuestra necedad de ver que alguna persona levantó la mano. Pero eso no tiene nada que ver entre usted y Dios. El que necesita
levantar su mano y abrir su corazón con fe al Señor Jesucristo es usted, porque esa es la única forma de empezar a vivir no solo los 10 mandamientos, sino también que las bienaventuranzas. Es decir, sin eso no hay forma. Y eso me lleva a la tercera posibilidad que el Señor Jesús enseña. ¿Cuál? Una vez entendido, podemos entonces luchar por practicarla y además enseñarla. Antes de explicar este último punto, voy a leer de nuevo todo el párrafo. Verán cómo tiene más sentido. Por favor, vayan conmigo. Verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Os digo que hasta el cielo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde va a pasar hasta que no se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, refiriéndose a los religiosos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, ahora cualquiera que los haga y los enseñe. Por eso digo que la tercera cosa es intentar practicarla y enseñarla. Pregonar los 10 mandamientos, escribirlos en un monumento de piedra a la entrada de la ciudad, gritar en comerciales, en medios publicitarios las bienaventuranzas cada día y perder la garganta para que otros oigan, quizá y solo quizá puede ayudar un poquito. Pero no es suficiente si no la vivimos. Usted y yo necesitamos vivirlas para no convertirnos en fariseos modernos, que es lo que muchos son. Lo de moderno me refiero a estos tiempos, es decir, han modernizado su hipocresía, su cinismo y su insolencia religiosa. ¿Por qué? Bueno, ahora vean la diferencia para entenderlo mejor. Hagamos un cambio en la frase. Pregonar la ley, practicar las bienaventuranzas en nuestro diario vivir es luz para nosotros y para los que están alrededor nuestro. Por eso, antes de enseñar esto, enseñó que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos sal de la tierra. Siempre y cuando nosotros vivamos las bienaventuranzas, no estamos para abrogar la ley, sino más bien para hacer luz. Y que tanto los mandamientos como las bienaventuranzas nos esforcemos en vivirlas, en practicarlas y consecuentemente enseñarlas. Ahora, no hay forma de hacer esto si no es viviendo bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera. Aquellos de ustedes que por cualquier razón se resisten a recibir a Jesús en su corazón, no solo se resisten a ser felices, porque no pueden ser bienaventurados,
también se resisten a la ayuda que nuestro Señor Jesús puede darnos para vivir en las bienaventuranzas. Pastor, pero yo conozco a alguien que levantó la mano, su vida sigue siendo la misma, yo no quiero ser un hipócrita. Por Dios, hable por usted. Dije la niñería de culpar a otros. Eso es para cuando usted fue al kinder. Usted ya es adulto. Usted está en un estudio de gente adulta, en donde yo voy a dar cuenta de mi vida. Su excusa es pobre, es patética, no tiene sentido. Usted no puede llegar al cielo diciendo, pero es que el pastor ese, pero es que la hermana tal, ellos fueron mal ejemplo para mí. Si yo no estoy hablando, la Biblia no nos está hablando del ejemplo de los hombres, la Biblia nos está hablando del Señor Jesucristo. Usted se priva a sí mismo de la ayuda que el Señor puede darle. Los que ya recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón no significa que cumplimos la ley, ni que cumplimos la bienaventuranza a cabalidad. Significa que ahora tenemos su gracia para intentar cumplirla. Usted no tiene nada. Bueno, sí tiene algo. La condenación por la eternidad. Pregunté a alguien que trabaja en el sistema de las cortes. Mi ignorancia me hizo hacer la pregunta porque cuando leo algún que otro detalle encuentro que decretan 300 años de prisión para alguien que cometió un crimen, 100 años y cosas como esta. Eso es cadena perpetua, supongo yo, al final del camino. Y como veo eso de forma tan repetitiva, me pregunto, bueno, pero hay algunos de esos criminales que eso ya no les afecta, eso ya no les asusta. Han entrado una y otra vez a prisión o han estado en prisión tanto tiempo que es su estilo de vida. Y le pregunté a uno de los funcionarios y me dijo, pastor, sí se asustan. ¿De veras? Sí. Algunos de ellos, después de escuchar la condena, pierden el control, se desmayan, lloran, algunos mojan su ropa, tiemblan. No todos, me dijo, pero sí muchos, al escuchar la condena. Wow. Pero parece que una buena parte de los que está aquí no le cree nada a la Biblia. Porque la Biblia dice que usted se va a condenar por la eternidad, no 300 años. Pero no les asusta. Con total indiferencia muestran desinterés. ¿Y saben qué? Yo entiendo que muestren desinterés los que están en la calle. Recuerdo la primera vez que prediqué porque estaba estudiando homilética en el seminario. Bueno, no fue la primera vez, una de las primeras veces. Y el profesor nos dijo que ese próximo fin de semana iríamos a predicar para practicar la teoría. Y para mí no fue mayor desafío porque desde que recuerdo me gustaba hablar frente a otros. Entonces, y ya había predicado antes.
Lo que nunca me imaginé es que él, conociendo mis condiciones, cuando nos llevó a predicar, a propósito me puso en una esquina en el mercado central, enfrente de una señora que estaba vendiendo tomates. Y me dijo, aquí, tenés 10 minutos, de esto depende tu nota. Y yo le respondí, pero vamos, aquí nadie me va a escuchar. Yo estoy acostumbrado a lugares cerrados donde la gente está dormida o atendiéndome. Y mi voz es de tono baja. Ya pasó 1 minuto, me dijo. Qué experiencia esa. Yo decía, porque había preparado todo un sermón homilético, imagínense. Y cada vez que decía un punto, la señora decía 3 por 2. Rechinaban los oídos. Y pasó un hombre enfrente, me dijo, ¡cállese! Cuando terminé, yo le pregunté, no quiero saber mi nota. Pero a todos ellos los entiendo, porque ellos han mostrado total desinterés en la palabra. Tienen toda la razón, ellos no quieren escuchar, no creen. Pero explíquenme ustedes que están aquí, que se levantaron temprano un domingo. ¿No creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pero entonces, ¿para qué vienen? ¿Hasta dónde llega su nivel de ignorancia de madrugar un domingo, robarle tiempo a la familia y sentarse para escuchar cosas que no cree? ¿Su nivel de ignorancia o su nivel de arrogancia? Porque sin el Señor Jesucristo estamos condenados. Bueno, con esto espero quede claro que nuestro Señor no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que nosotros necesitamos su gracia en nuestra vida para poderla cumplir. Bien, dicho eso, vamos al siguiente punto. Vean versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Paren, voy a demostrarles que quienes quieren hacer una analogía entre los 10 mandamientos y las bienaventuranzas no están del todo perdidos. Hay una correlación implícita, pero tampoco muy importante a mi gusto para una por una buscar un equivalente. Ok, ¿cambian no matarás por una bienaventuranza? Claro, los que las estudiaron, los que cumplieron la tarea, los que vinieron a estudiar la semana pasada y que les dije, escríbanlas. ¿Encuentren una? Bienaventurados los pacificadores. Bien, esa sería equivalente a no matarás. Bueno, sigo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, esto significa, mi mandamiento está por encima de los 10 mandamientos. Es que la bienaventuranza obviamente está por encima. Dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sigo, verso 22. No, ¿en dónde estoy? Sí, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Paren,
por si no está del todo claro este español. Ok, la ley dice que si usted mata, es culpable. Las bienaventuranzas dicen que basta con que usted se enoje contra su hermano al punto de odiarlo y ya es culpable de crimen. Ya, más difícil. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, paren. Todos vinimos hoy al altar, trajimos la ofrenda de adoración, nuestros cantos. ¿Alguien ha peleado esta semana? Los que con total honestidad hemos peleado esta semana. Dios guarde a los pacificadores, orando que no sean mentirosos. Bien, a todos los que levantamos la mano porque hemos peleado y nuestro enojo se fue de control, ¿trajeron ofrenda? Para colmo, ni ofrenda han traído. Pero si trajeron, no va a ser válida. Ah, ya ve, pastor, yo por eso no ofrendo. No, pare. Dice que la deje ahí y que vaya a resolver. Ahí lo dijo. Pero bien, voy a explicarlo porque no es asunto de la ofrenda. Vamos allá. Los religiosos decían que la justicia consiste en acciones. Pero nuestro Señor dice que la justicia va más allá, que consiste en la actitud de nuestro corazón. No es asunto de sentimentalismos, es practicidad. Para ello voy a ocupar un artículo que me sirve de referencia. No sé por qué este estudio es en la ciudad de Chicago y no sé en qué año fue hecho, pero mi referente cita que en esa ciudad de cada 35 muertes, una es homicidio. Desde luego, Chicago es muchísimo más grande que El Salvador. Así que 35 muertes al día o a la semana no dice el dato. No es algo que sorprenda. Lo que sí me sorprendió es que de cada 35, uno es homicidio. Y si no todos, dice, la mayor parte de todos los homicidios son crímenes pasionales. Es decir, casi el 100% de los crímenes de la ciudad de Chicago en ese entonces eran producidos por el enojo descontrolado entre amigos o parientes. Esposos asesinando a su pareja, mujeres a su esposo, entre hijos, entre compañeros de trabajo. Y también por jugar al fútbol. Bien, haciendo eco del mundial. Voy a seguir leyendo la Biblia ahora. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya ve, la ofrenda igual la tenía que traer. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, seas echado en la cárcel y de ahí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, ¿cuál es el punto hoy? Sí, el enojo. Y no es sentimentalismo, es practicidad. Es el enojo fuera de control. La ley decía, no matarás. La bienaventuranza dice, los pacificadores. El Señor está diciendo, el enojo fuera de control te va a llevar al homicidio de corazón, que es igual
al físico. No, no es cierto, dirán algunos. Las consecuencias del homicidio físico de forma literal son diferentes a las consecuencias del homicidio del corazón. Yo no estaría muy seguro de eso, porque los que no son pacificadores son destructores. No hay término medio. Ejemplos prácticos. Aquí pone como ejemplo el insulto de necio o fatuo. En ambos casos, en ese contexto, era una grosería, era un insulto, no solo fuera de lo moral, fuera del respeto. Era decir necio o fatuo, era estar lleno de odio. Es decir, el enojo los había desencadenado hasta el punto de detestar. Y ira descontrolada nos lleva a odio, a veces incluso, si no repetidamente, a los que amamos. Bien, dicho esto así, ¿cómo quisiera preguntar? Pero no puedo hacerlo, creo. La pregunta que quisiera hacer, o las preguntas son como esta: señora, ¿cuántas veces le ha dicho usted a su hija que es una inútil buena para nada? Pero es que pastor, es el colmo, es un inútil. Recuerdo que usted dijo que la ama, que es su hija y que usted daría la vida por ella. ¿Cómo fue capaz de decirle semejante grosería? O tendría que preguntarle, ¿cómo fue capaz usted de decirle a su mujer, que ese niño no se parece a usted? Yo diría, gracias a Dios que no se parece a usted. Y ya preguntándole en consejería, le escudriño y le digo, hermano, ¿y en serio usted duda que ese niño es suyo? No, pastor, si tiene mis locuras. Y entonces, ¿por qué le dijo eso? Estaba enojado. Y sin dejar de mencionar todos aquellos que han usado palabras sucias para sus hijos, para sus padres, para sus hermanos, para sus vecinos, diciéndoles groserías. Para usted que insultó a la persona que se pasó el alto frente a su coche el otro día. Para usted que al usar el pito del vehículo, el claxon o como se llama en su país, se vuelve cantante usted. A algunos todo esto les puede parecer frívolo, sin importancia. Nuestro Señor dice que es tan grave como el homicidio, porque las heridas que usted y yo hemos provocado en el corazón de esas personas pueden aún estar sangrando. Su hijo se siente un inútil por culpa de su mala crianza, por culpa de que usted es un hombre machista y sale con la torpe excusa de que fue criado así, como un macho. En mi español, los machos deben estar en un potrero, no en las casas. Y a los machos hay que tratarles con cabestro, no con palabras. Y usted ha abusado de sus hijos, les ha dicho todo tipo de groserías,
a su esposa o a su esposo. Tengo que preguntarles, ¿en realidad no se sienten mal con esto? ¿No se dan cuenta que han sido destructores, no pacificadores? Nuestro Señor está ahora diciendo, ¿se dan cuenta? Por eso no son felices, porque después de los insultos que le propinó a su esposa o a su esposo, ellos van a resentirlo el resto de la vida y se las van a desquitar como puedan. Pero si usted dice en este punto, es cierto, no pude, lo hice mal. Por eso necesita la gracia del Señor Jesucristo. Por eso les dije al principio, no se puede sin su favor. Pero hay quienes insisten en estar lejos del favor de Dios. Esa es la razón por la que algunos viven quebrantando, viven siendo poco íntegros con otros, viven deshonrando la fe que profesan frente a otros y lo hacen con tal naturalidad que no les preocupa, como religiosos, como fariseos modernos, sin ninguna culpa y sin una pizca de deseos de pedir perdón. Increíble, no sé cómo soportan oír esto sin tener dolor en su corazón, primero frente a Dios y segundo frente a quienes han ofendido o hemos ofendido. Finalmente, verso 27. Otra temática, alrededor de lo mismo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha es ocasión de caer, cortala, échala de ti. Mejor es que se pierdan uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow, si cumplimos esto, aquí sería la iglesia de los cojos y mancos. Aunque algunos dirán, no, pastor, yo no. Bueno, entonces sería la de los cojos, los mancos y los sin lengua también, porque la tendrían que quitar. Nuestro Señor Jesús dice que el adulterio es el pecado consumado, pero que el problema comienza en el corazón. Notan cómo está tratando de decirles que los religiosos se afanan por la acción, las bienaventuranzas van al corazón. Que si nosotros resolvemos el problema en nuestro corazón, pues no saldrá a luz pública. Pero ¿cómo sanamos nuestro corazón? Sin Él no se puede. No hay forma. No hay forma de poner un alto a nuestra mirada si no es con el favor de Dios en nuestro corazón. Si no es con su gracia. Y por eso insisto, ¿por qué algunos se resisten a recibir la gracia de Dios? Es que no quieren ser sanados, ¿verdad? El Señor no regula el sexo para privarnos de placer. El Señor legisla el sexo para que disfrutemos de él en el matrimonio. Porque dice que fuera de este es destrucción. Y que el adulterio va a ser destrucción para la vida de los que lo cometen y de los que están alrededor.
El proverbista lo dijo de forma diferente. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que su ropa arda? No, la respuesta es no. Usted pone fuego aquí, tomará fuego su ropa y su cuerpo después. Bueno, dice que así es el que se acerca a la mujer de su prójimo. Arderá toda su vida. Y hace eco al seno, sin duda, porque está muy cerca del corazón. Ahora nuestro Señor Jesucristo insiste, dice, o reciben ayuda en su corazón o no van a poder poner freno a esto. Terminarían cortándose las manos, los ojos y no podrían sanar. La ley no va a ser suficiente para ayudarles con esto. Conocí un predicador en Nicaragua que cuando abordaba el tema de la impureza sexual decía: si no juegas con la carnada, no tendrás que lidiar con el anzuelo. La carnada es lo que atrajo su vista, el anzuelo ya es el arpón que se enclava en el pez. Pero para no jugar con la carnada necesita un milagro. Allí es donde necesitamos la ayuda espiritual. Pero hay una cantidad acá que no quiere rendir su vida al Señor. Prefiere ir de tumbo en tumbo. Por cierto, debo acotar que este es uno de los problemas más difíciles de superar. El libro que vamos a empezar a estudiar mañana se llama Pureza Sexual y es de Charles Swindoll, increíble escritor. Creo que todos deberíamos leer ese libro. Quiera Dios que usted y yo entendamos que sin la ayuda del Espíritu Santo no hay bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo estaba explicando todo eso en medio del Sermón del Monte y quiera Dios que usted y yo también lo estemos aprendiendo. Vamos a orar.